Ok, bueno, ya que sabemos de qué se tratan los indicadores clave de desempeño, cuál es la manera de calcularlo, cuál es el objetivo final que ellos persiguen, entonces vamos a ver una serie de ejemplos en los que podamos ver bien específicamente cómo calcular esos indicadores clave para poder conseguir el éxito en nuestras empresas. Entonces, vamos a presentar los más comunes, los más usados, los que más se ven en una serie de empresas, por ejemplo, el desempeño en segmentos operativos y objetivos por tipo de negocio. También se puede ver el margen de rentabilidad corporativo por línea de negocio o por producto. Podemos hablar también de un nivel de cumplimiento de control. Podemos ver el número 10, la rapidez de reacción que tiene en el mercado dicha empresa. También el número 11, las tasas de errores, desperfectos, devoluciones y quejas. Ok, vamos a ver más específicamente un ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Decimos que los KPI se caracterizan por ser datos cuantificables que se usan para medir con exactitud el rendimiento con algún tipo de objetivo. O sea, los KPI van de la mano de los objetivos y de las metas de la empresa. Entonces, por ejemplo, para los minoristas del e-commerce, el objetivo podría llegar a ser aumentar el tráfico del sitio en un 50% el próximo año. Entonces, un KPI para este ejemplo sería el número de visitantes que el minorista recibe diariamente en su página web. Este indicador entonces podría utilizarse para saber si la estrategia para atraer tráfico web está funcionando de acuerdo con las expectativas o es necesario hacer alguna corrección en la estrategia. Entonces aquí se ve reflejado que definitivamente los KPI van de la mano con los objetivos de la empresa. Aunque este ejemplo es muy concreto, los KPI pueden impactar incluso en la rentabilidad de la empresa. No obstante, para ello es necesario que una empresa cuente con la experiencia o el saber de poder trabajar con los indicadores para mejorar su desempeño. Esto es muy importante porque de nada sirve montarnos en un proyecto con unos indicadores claves si no tenemos definido cómo es el levantamiento de información y a qué es lo que vamos a llegar. Continuando con el mismo ejemplo, vamos a hablar de lo que son los objetivos, que son tan importantes como los mismos indicadores. Entonces, antes de comenzar a seleccionar los indicadores, para comenzar a ver en un negocio online, es necesario saber cuáles son las metas. Tenemos como objetivo 1, incrementar las ventas en un 10% el trimestre próximo. Podemos decir un objetivo 2, aumentar la tasa de conversión el año que viene en un 2%. Como objetivo 3 tendríamos incrementar en un 20% el tráfico del sitio en el año entrante. Y por último, un objetivo que sería disminuir las llamadas al servicio de atención al cliente a la mitad durante los próximos 6 meses. Todos están relacionados con el factor tiempo. Entonces, ¿qué indicadores pueden ser relevantes para mí en esa tienda online? En función de cada objetivo, las KPI serán diferentes. En esta ocasión consideramos solamente los indicadores relacionados con la parte de venta. Entonces tenemos una serie de posibles KPI, tenemos 10, por ejemplo, venta por hora, día, mes, día, semana, mes, trimestre y año, amarrado del tiempo, por supuesto, promedio de la canasta del mercado, tasa de conversión, un margen promedio, tasa de carritos de compra abandonados, costo de ventas, pedidos de clientes nuevos frente a las ventas de los clientes recurrentes, total del mercado disponible en cuanto a la participación de los compradores minoristas del mercado, precios competitivos y por último un nivel de inventario. Entonces, siguiendo con este mismo ejemplo, es importante saber, al momento de trabajar con los indicadores es necesario enfocarse en algunos pocos, entre 5 y 10 sería lo ideal. ¿Por qué? Porque la idea es, detrás de la medición de los KPI, es producir una acción que permita mejorar un aspecto del negocio y que tenga un impacto significativo. De nada vale desarrollar o plantear 10, 15, 20 KPI y no enfocarnos en lograr los objetivos, en lograr alcanzar la medición correcta y luego no obtener lo que se desea. Entonces, la medición de los indicadores claves de rendimiento en el e-comercio no debe realizarse por tiempo indefinido, muy importante, debe ser paulatinamente, debe estar revisándose los resultados, si se consiguieron los objetivos, si se logró alcanzar la misma meta,
Entonces, a medida que se vayan mejorando ciertos aspectos del negocio online, se puede dejar unos indicadores de lado y centrar en otros para mejorar el desempeño de la tienda. Por ejemplo, si se logra reducir el porcentaje deseado en la cantidad de carritos de compra abandonados, se podría entonces centrar en reducir el costo de venta o mejorar la tasa de conversión. Por último, el desarrollo, la implementación y el seguimiento de los indicadores clave de desempeño de una empresa es una herramienta costosa, difícil de establecer y lleva mucho tiempo lograr hacerlo. Entonces, la extensa investigación que se necesita para determinar las evaluaciones comparativas referenciales puede ser costosa y en muchos casos solo proporcionan indicadores estimados. Ahora bien, vamos a pasar a unos ejemplos mejor estructurados, mejor desarrollados, para poder ver cómo se debe hacer, cómo se deben trabajar los indicadores clave. Entonces, tenemos el primero, cantidad de horas hombres ganadas. Esto es en base a recursos humanos, ¿sí? ¿Cuál es la descripción? Mide el total de horas hombres utilizadas para completar las etapas de trabajo programadas. Entonces, esto involucra los hombres, las horas y los trabajos o las etapas por cada uno de los trabajos. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Evaluar la productividad del trabajo y el progreso de los proyectos. ¿Cuál es la métrica a utilizar en este KPI? Cantidad de horas hombres planificadas por el porcentaje de avance del trabajo completado. O sea, va de la mano las horas en que el hombre desarrolla cada uno de los proyectos y el avance del mismo proyecto. ¿Cuál es la meta? Tener igual o menor a las horas planificadas para cada etapa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si yo tengo mi proyecto planificado en 48 horas de trabajo, yo debería al menos cumplir con las 48 horas, si no, lograrlo antes de las 48 horas. ¿Cuál es la dirección? Maximizar la diferencia. ¿Cuál es el grado de dificultad de este KPI? Se requiere un sistema operativo bien mantenido, capaz de registrar el progreso de la obra o proyecto en cualquier punto. Ok, otro ejemplo, otro indicador clave. Tiempo promedio de permanencia en sala de urgencia. Esto hablando de un hospital. ¿De qué se trata? Mide el tiempo de permanencia desde el momento en que el paciente es admitido hasta que es transferido a la unidad de internos. Este tiempo se calcula como promedio de todos los pacientes admitidos en la sala de urgencia. Entonces, ¿cuál es la métrica que vamos a utilizar? El tiempo de permanencia en la sala de urgencia, y se usan las siglas LOS. El número de tiempo promedio de permanencia en esa misma sala de urgencia. Entonces, ¿cómo vendría siendo el cálculo? Tenemos unas medidas subordinadas empleadas en este cálculo. Tenemos tres variables, A, B y N. A viene manejada por diferentes datos en diferentes momentos. Entonces tendríamos que A sería el número de tiempo hasta el alta de la emergencia para el paciente. Entonces tendríamos A1, que sería el número de tiempo hasta el momento en que se da de alta de la emergencia para el paciente 1. Y así sucesivamente hasta tener AN, que sería el número de tiempo cuando fue dado de alta de emergencia para el paciente N. Igual sucedería con B, pero B vendría siendo el número de tiempo de admisión para el paciente. Y por último N, que viene siendo los números de pacientes admitidos para urgencia. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? La fórmula sería una sumatoria de A sub I menos B sub I entre N, que es el número de pacientes. Entonces, como se observa, tendríamos A1 menos B1 más B2 menos A2 menos B2 más A3 menos B3 y así sucesivamente hasta llegar al último paciente, que sería AN menos BN. Todo esto dividido entre el número de pacientes. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? ¿El tipo de fórmula o un promedio? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuándo es buena la tendencia? Bueno, cuando va decreciendo, cuando va bajando. ¿Cuál es el grado de dificultad? La recolección de datos precisos depende de que exista una base de datos que contenga la información acerca de todos los pacientes y del tiempo real que permanecieron en urgencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico de este indicador? Con las innovaciones en el cuidado de los pacientes, incluido el registro a pie de cama, la atención inmediata a las enfermedades y lesiones
menos graves y los registros médicos electrónicos, los hospitales están enfocados en ofrecer la atención rápida de los pacientes que esperan cuando se encuentran en una sala de urgencia. Por último, tenemos un tercer ejemplo que es tasa de ocupación en las camas de hospitales. ¿De qué se trata? Mide el porcentaje de camas ocupadas por paciente en relación con el total de las camas del hospital. Esto vendría entonces, jugamos con las camas ocupadas y las camas desocupadas. ¿Cuál es la métrica? Porcentaje de ocupación de camas con pacientes en tratamientos prolongados y porcentaje de ocupación de camas con pacientes en tratamientos cortos. ¿Cómo vendría siendo el cálculo? Tendríamos dos variables que es A, número de camas ocupadas con pacientes internados, y B vienen siendo el número de camas para internos, o sea, las que están desocupadas. ¿Cuál viene siendo la fórmula para el cálculo? Sería A entre B, número de camas ocupadas con pacientes internados, y B, que son las camas para internar, por 100. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? El tipo de fórmula sería de tasa. Ahora, ¿cuándo es buena la tendencia? Cuando está dentro del rango especificado para este tipo de indicadores. Grado de dificultad de este indicador. El informe preciso de este KPI requiere el registro en tiempo real de los pacientes internados, de forma que no exista ningún desfasaje entre el momento de la hospitalización y su registro en el sistema de gestión de cama. ¿Cuál es la meta que se persigue? Llegar a un alto de verde que sea entre el 85 y el 90%. ¿Y cuál es el objetivo estratégico? La tasa de ocupación de camas se utiliza para evaluar la demanda de camas hospitalarias y por lo tanto para alcanzar un balance adecuado entre la demanda de cuidado de salud y la cantidad de camas disponibles. Cuando existe demanda que no puede ser pospuesta, como en el caso de un hogar, por ejemplo, la gestión de la ocupación de cama puede ser una tarea engorrosa. Bueno, finalmente, ¿qué debemos tener en cuenta en lo que son los KPI? Los indicadores clave de desempeño son la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa. Los indicadores exitosos determinan una diferencia fundamental y mensurable, ya sea que tengan éxito o fracaso. Es importante tener en cuenta que el desarrollo, la implementación y el seguimiento de los indicadores clave de desempeño de una empresa es una herramienta costosa, difícil de establecer y lleva tiempo lograr hacerlo. Entonces, el uso correcto de los KPI. Debemos tener en cuenta que si no se logra implantar o levantar la información correcta de los indicadores, no vamos a obtener el objetivo que se desea en la empresa. Por último, finalmente, para concluir, una pregunta importantísima que debemos conseguirle respuesta en relación a los que son los KPI. ¿Podemos medir cualquier cosa? Sí, efectivamente, podemos medir cualquier cosa. No hay nada que no se pueda medir, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que no podemos diseñar los indicadores de rendimiento perfectos para medir las cosas perfectamente. Los KPI están allí para darnos la información que nos ayuda a tomar las decisiones más acertadas. ¿Sí? Se trata de reducir la incertidumbre, por lo que es aceptable utilizar indicadores indirectos. Palabras, números, estrellas o tráfico son formas válidas de medición. Lo que más importa es que se midan las cosas relevantes que nos van a ayudar a responder las preguntas que más importan dentro de la empresa y por supuesto perseguir y conseguir los objetivos que se están diseñando dentro de la empresa.